Boas tardes. Aínda parece que resoa a actividade tan creativa que vivimos onte aquí no Consello falando da danza tradicional, da súa problemática, dos seus estudios, plans de estudio, etc. Hoxe, pois, con unha especialidade distinta, dedicada á danza nun sentido máis clásico, dispoñémonos a empezar esta sesión como coordinador da sección de artes escénicas e música do Consello. A danza é unha das artes escénicas, pois no nome da institución e do presidente que non pode estar aquí nestes momentos, o profesor Villares, quero darlles a todos a benvida e agradecerlle o interés por unha forma de cultura e de creatividade verdadeiramente importante. A min, claro, quédame bastante próxima a actividade da danza, do ballet, porque os músicos sabemos o importante que foi no século XIX, sobre todo para aceptar moitas novas músicas a principios do século XX. O fascinante que debeu ser o traballo conxunto de Diáguilev con Picasso, con Stravinsky, con tantos creadores, ao mellor máis intelectuales xuntos dos que convén ter na mesma habitación, pero, bueno, isto xa nos enteraremos despois. Decirlles que na ponencia de música e artes escénicas, dende o principio notamos que a danza, reflexionar sobre a danza, era un tema importante que tiña que ter presencia aquí no Consello da Cultura Galega. Entón, quero agradecer a todos os membros da sección de música, de artes escénicas, e moi especialmente a Eva Faraldo, bailarina, danzarina, artista, que foi quen organizou, artellou, elixiu fundamentalmente as persoas máis adecuadas para esta sesión que comeza agora. Xa ela nos vai explicar algo de en que consiste a xornada e despois pedirlles unha cousa, as intervencións do público como os poñentes, os relatores das dúas primeiras ponencias estarán tamén na mesa redonda, podemoslle facer preguntas ao final de todos na mesa redonda e así ter un pouco máis áxil. Outra cousa máis, como isto se grava para ter documentación de arquivo no Consello, agradecemos que cando alguén interveña na mesa redonda que se identifique co seu nome para saber quen é o que di as aportacións importantes. Eva, por favor. Bueno, moitas gracias, Maximino. Boas tardes e gracias a todos por estar aquí, que ainda que somos poucos, pois estamos, digamos, en familia. Primeiro agradecer precisamente ao Consello da Cultura Galega e aos membros, como dixo Maximino, da sección de música e artes escénicas, por suposto, o seu coordinador, a Maximino, por acoller, pero é que é verdade, por acoller esta iniciativa de traer a este organismo tan importante unhas xornadas dedicadas á danza, tanto a de hoxe, que é centrada en clásico e contemporáneo, como a de onte, que tivo tamén o seu éxito, que foi de tradicional. Entón, queríamos traer, cando me propoñeron estas xornadas, pois eu non sabía moito por onde empezar, porque hai moita xente en Galicia con moitísimo potencial que podería estar aquí falando en Galicia e fora de Galicia. Entón, bueno, son unhas primeiras xornadas, un primeiro paso, espero que haxa máis, para que máis xente poda participar, pero os que estades aquí, eu penso que é moi importante o que di Maximino nese debate final, pois propoñer, falar e debatir, e a partir de aí, pois, todas as suxerencias telas anotadas para este organismo tan importante. Podería resumir un pouco o programa que tedes aí, moi interesante, ademais. Contamos coa primeira poñencia de Virginia Valero. Temos esa honra de que veña, que é a directora do Conservatorio Superior de Madrid. Será presentada por Rodrigo Porral, que tamén lle agradezo a súa presencia, que é un membro moi importante da sección de música e artes escénicas. A continuación, Virginia nos falará dos estudios de danza na actualidade, dos seus retos e perspectivas tamén. Despois Raquel, a súa poñencia será baseada máis na linguaxe da danza e reflexións dende a praxe. A continuación haberá unha mesa redonda en que,
espero que todos participemos. Parece que estou nerviosa, estamos empezando. Pero bueno, que estemos, que na mesa redonda iniciará Jesús Quiroga co debate defendendo a idea dos centros integrados de música e danza, defendendo esa idea de encontrar un mellor ensino nesta disciplina, nesta arte que nos rodea e que nos encha os corazóns e bueno, que xa falaremos aquí de todos os beneficios como formación integral do ser humano que ten a danza e demais. E, bueno, simplemente quería outra vez agradecervos a vosa presenza, dar inicio, se queredes, a estas xornadas coa presencia de Rodrigo Porral para presentar a Virginia. E, sen máis, comezar a xornada con vos interese. Gracias. Bueno, voy a hablar en castellano. Voy a cumplir con la encomienda de la sección de Música y Artes Escénicas de presentar a Virginia Valero, pero es una encomienda innecesaria por dos cosas. A Virginia Valero no hace falta que la presente nadie. Y por otra parte, no tengo mucho que decir sobre la danza. Dos cosas solas. Una, que la importancia de la danza radica en esa voluntad y en ese sacrificio que el colectivo hace cada día. Iba a extenderme un poquito sobre Diaghilev, pero me lo pisó Maximino. Y nada más, pedir un aplauso para Virginia, que seguramente nos contará cosas muy interesantes de su profesión. Gracias, Virginia, por venir. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Consello de la Cultura Galega por haberme invitado a estas primeras jornadas de reflexión, me imagino, sobre la danza. Y además, de verdad, agradecer muchísimo esta iniciativa, porque es verdad que yo veo muchas caras conocidas, y eso es porque llevamos muchos años, mucha gente de la que está aquí hoy, además, que habéis venido luchando por la danza. Eso significa que hemos empezado hace mucho tiempo, que hemos luchado mucho conjuntamente y apoyándonos unos a otros. Yo también, además, siempre me habéis tenido muy en cuenta en Galicia. He conocido a Chedes, que está ahí desde hace muchos años, a quien admiro muchísimo porque ha hecho una labor por la danza en Galicia encomiable. También cómo ha ido creciendo el Conservatorio de Lugo, que también ha sido un trabajo muy importante de gente que ha luchado mucho y que está luchando y que cada día lo está haciendo mejor. Y también me he sentido pues siempre agradecida cuando habéis contado conmigo. Por lo tanto, valoro muchísimo esta iniciativa porque sé que todos estáis trabajando por la danza, pero quizá estos momentos de unión donde nos podemos encontrar, reflexionar, debatir, incluso no estar de acuerdo, son los que hacen que salgan al final las cosas que para la danza en general y no para nosotros personalmente necesitamos. Entonces, muchas gracias a todos por venir, a los que conozco y a los que no conozco también. Y bueno, yo cuando me explicaron que eran unas jornadas y un poco de lo que se trataban, pues bueno, mi relación con la enseñanza, como todos sabéis, es, se puede decir que casi desde que nací, mi vocación por la enseñanza ha sido impresionante y he volcado mi vida, mi lucha, mi trabajo, y he sido súper feliz en conseguir que la danza en España mejorara, que la danza en España
fuera teniendo cada vez un mayor reconocimiento. Y no lo he hecho sola, por supuesto, ha sido gracias también a los equipos que me han acompañado y a las oportunidades que me han dado. Y ahí sigo todavía luchando en este momento por el proyecto del Conservatorio Superior, que en la danza también era algo que todavía quedaba por hacer y que poco a poco estamos sacando adelante. Yo creo que muy necesario, además, que es muy necesario, y pues, parte de la ponencia que hoy hablaré será sobre todo el porqué de estas enseñanzas superiores, cuál es el objetivo de estas enseñanzas y qué tipo de perfil de bailarín o de profesional de la danza, vamos a dejar porque la palabra bailarín es muy pequeña para lo que es el profesional de la danza en sí misma, pues intentamos formar y qué tipo de profesional de la danza intentamos aportar a la sociedad para que mejore en sí misma la sociedad y en sí misma también la danza. Pero para hacer ese análisis de la enseñanza me parecía importante empezar esta conferencia hablando de lo que ha sido, como yo sé que muchos de vosotros lo sabéis, igual algunos sois muy jóvenes y no lo habéis vivido porque pertenecéis más a la generación LOCSE, pero yo sé que muchos de los que estáis aquí empezasteis a estudiar danza con los primeros planes de estudios de danza. Entonces quiero un poco irme ahí, a ese momento de la historia, para que veáis cómo hemos ido avanzando en la enseñanza de la danza y cómo hemos llegado a donde estamos, que a lo mejor todavía nos falta mucho, pero hemos avanzado desde el lugar donde empezamos, que realmente no fue hace tanto tiempo y sin embargo teníamos una situación muy precaria en la enseñanza reglada de la danza. Aunque hagamos algunas intervenciones de la enseñanza privada, me voy a referir más a lo que es la enseñanza reglada, la enseñanza oficial. El primer plan de estudios de danza que se conoce es los planes de estudios del año 66. Fijaros, en este momento en España existían conservatorios en algunas comunidades autónomas, pero cada conservatorio hacía un plan de estudios, un currículum, de acuerdo a lo que en ese conservatorio se decidía. Y se da la casualidad de que había conservatorios que tenían la carrera de danza clásica en 5 años, otros en 8, otros en 7, otros en 10, otros tenían 4 o 5 asignaturas, otros no tenían más que una. Y eran aquellos exámenes libres, que muchos de vosotros recordaréis, que luego la gente que estudiaba en los centros privados, que realmente ahí hubo un tejido muy fuerte de la danza, porque la enseñanza privada tenía la oportunidad de luego poder acreditar este título con un examen libre en los conservatorios que lo podían hacer, pues acababan teniendo un título que era el título que nosotros llamamos ahora Plan 66, que es los planes antiguos de danza. Estos títulos que teníamos o que los que estudiamos en este plan de estudios son los títulos que nos han permitido también acceder a la docencia en los puestos de los conservatorios, porque al no existir ningún nivel superior a lo que se daba en esos momentos, era lo máximo lo que se lograba a titulación oficial, y con ese título hoy por hoy se puede acceder a ser docente en cualquier conservatorio de grado elemental, de grado profesional. Luego más adelante se convalida como título superior con unos módulos o con una experiencia profesional en la docencia o profesional en el mundo artístico como bailarín. Pero ya en el año 1990, esto es muy, muy importante porque para nosotros fue fundamental, se publica la LOCSE, y es cuando por primera vez aparece la danza regulada para todo el Estado español. Y creo que esto, aunque la LOCSE a nivel educativo es una ley que está muy cuestionada y muy criticada, para la danza creo que fue fundamental que de repente se reorganizara y se estructurara de forma que para todo el Estado español ya no iba a hacer cada conservatorio lo que quisiera con estos estudios, sino que aparece un plan de estudios, o va a aparecer, claro, poco a poco se va a ir desarrollando y se van a ir publicando los diferentes planes de estudios, donde se va a regular para todo el Estado español una estructura de formación de danza arreglada. Y ahí se diferencia mucho, porque si hasta ahora los conservatorios teníamos un objetivo que era casi, yo diría, que el de poder dar una enseñanza de danza a gente que no tenía medios económicos para poderse pagar una enseñanza por escuela privada, los conservatorios tenían un poco la función de permitir que esta gente que no podía pagarse la enseñanza privada tuviera una formación pública.
pero no tenía el objetivo que tiene ahora un conservatorio, que es la formación profesional. La formación profesional es realmente donde marca el acento la LOCSE, y por eso dice, en los conservatorios oficiales se va a hacer una enseñanza que va a garantizar una formación para formar profesionales, y las escuelas municipales, escuelas privadas, que también pueden formar profesionales, por supuesto, porque si hay buenos profesores no creo que para nada tenga que ser solamente tarea de los conservatorios, pero por lo menos en los conservatorios ese es el objetivo, formar profesionales para la danza. Es importante que ya se para y no se trata solo de que puedan venir alumnos que no tienen medios económicos para pagarse unas enseñanzas, sino que además se les va a garantizar una formación de calidad que les permita acceder al mundo profesional como bailarines. Y ahí es donde se establecen ya los 3 niveles de danza: nivel elemental, nivel profesional, primero se llama grado medio, luego ya pasa a ser nivel profesional con la LOE, y el grado superior. Y es por primera vez también que aparece el nivel de grado superior en danza, que esto fue muy cuestionado en un momento, porque se entendía que el bailarín tiene una carrera corta, tiene un tiempo de danza corto y tiene que empezar a bailar profesionalmente muy pronto, con 18 años, y teníamos de alguna forma una visión muy reduccionista de la danza. Yo también reconozco que para mí todo este tiempo, todos estos años trabajando por la danza y trabajando por el nivel superior, me he dado cuenta que también veíamos la danza solo como la formación del bailarín, cómo vamos a formar bailarines profesionales. Y quizá no nos habíamos parado a pensar que la danza tiene una dimensión tan grande y un potencial tan grande. Yo creo que no me hace falta que me acerque tanto, ¿verdad? Porque cuando me acerco me doy cada susto. ¿Me oís bien? ¿Sí? Pues yo creo que voy a hablar más así. Vale. Entonces, el ir avanzando, que a lo mejor al principio no lo veíamos tanto, veíamos la danza en el superior solamente para formar profesores, para formar coreógrafos, y realmente los estudios superiores de danza yo creo que van a abrir, o que están abriendo, y que tienen que abrir todavía más, una puerta grandísima a lugares donde antes la gente de danza lo teníamos un poco como prohibido entrar, ¿no? Me estoy refiriendo a que muchas veces nos creemos que estamos estudiando danza y nuestra única salida profesional va a ser o soy bailarín o soy profesor de danza. Y no nos damos cuenta que tenemos una herramienta, que es la danza, que nos puede abrir y llevar a muchísimos más lugares que hoy la sociedad demanda. Y yo creo que eso es una labor. Estoy un poco ya entrando en un reto de los retos que yo creo que tengo que hablar al final, pero quiero hacer esta reflexión ahora para que veáis la importancia que tiene, yo creo, en ese momento, que quizá no se la dimos porque no nos dimos cuenta de la importancia que tenía, y ahora que ya estamos en ello y que estamos empezando a formar alumnos en estos niveles superiores, nos damos cuenta que podemos llegar a muchos más lugares con la danza y con el potencial que la danza nos ha dado por habernos formado desde pequeños hasta esas ciertas edades. Entonces lo digo también un poco como ánimo y como esperanza, porque yo sé que muchos profesores que estáis aquí hoy formando bailarines en los conservatorios profesionales pensaréis, y Dios mío, estos niños que están dejando tantas cosas por la danza, que están a lo mejor no pensando que la danza va a ser su futuro y a lo mejor no hay compañías suficientes para que bailen, pensar que no solo la salida es la de ser bailarín profesional. Ojalá todos ellos puedan bailar primero y luego, con todo eso que han adquirido a través de la experiencia del bailarín, hacer otras cosas con la danza, pero también tienen que pensar que la danza tiene que llegar a muchos más lugares y que la danza no solo como profesor está para formar a bailarines profesionales de compañía, sino para formar y para acceder a mucha gente que quiere la danza como disfrute, a la danza como herramienta para formarse a nivel integral más a fondo, más profundamente, para los niños. Hay muchísimas valores que la danza transmite y que nosotros de verdad a veces no somos conscientes, quizá porque lo hemos adquirido desde muy niños y no le damos el valor que muchas veces la gente de fuera lo tiene. Entonces creo que eso va a ser un camino que se nos abre importantísimo. Entonces, hablando de este momento de la LOCSE, estoy hablando del año 92, que es cuando empezamos las enseñanzas de grado elemental, grado profesional. Ya sabéis que lo que pasa con la normativa es que el Estado obliga
a unos contenidos básicos mínimos, que son los contenidos básicos para todo el Estado español. O sea, todo el Estado español tiene que hacer el 50% de unos contenidos que son obligatorios. Y luego cada comunidad autónoma va a definir cuál es el otro 50% de esos contenidos para desarrollar sus propios currículos de las enseñanzas profesionales. Eso pasa cuando estamos hablando de unas enseñanzas que se imparten en conservatorios o centros oficiales o centros, lo voy a explicar porque me lo decía Rodrigo antes en la comida, que a veces se confunde lo que es un conservatorio de lo que es un centro autorizado o un centro reconocido o un centro privado. No sé si eso tenéis esas dudas o no. ¿No? ¿Lo tenéis? Sí, entonces no hace falta que lo... Él pensaba que a lo mejor podía haber ciertas dudas porque cuando hablamos de centro reconocido estamos hablando de un centro que puede ser privado pero que está siguiendo la misma, el mismo plan, el mismo currículum que ha marcado, en este caso, su autonomía y que le va a garantizar pues, los mismos objetivos que se marcan en el grado profesional, que es en el que se empezó a trabajar. Entonces, bueno, dependiendo de lo que marca la comunidad autónoma, pues cada comunidad autónoma efectivamente plantea sus planes de estudios en sus conservatorios. En este momento hay en España, el otro día estuve preparando un poquito la ponencia, no sé si me he podido quedar corta, 18 conservatorios. No sé cuántos conservatorios de música hay, pero estoy segura que si ahora mismo hiciéramos un estudio de cuántos conservatorios de música, yo creo que no somos ni la tercera parte ni la cuarta parte de lo que podríamos ser en música. Quiero decir que realmente tendríamos que preguntarnos por qué. Porque en proporcionalidad hay solamente 18 conservatorios en toda España. Hay 5 conservatorios superiores, nada más, de danza en toda España. Y cuando hablo de conservatorio, yo sé que puede haber gente que piensa, bueno, es que no hay compañías para luego tanta gente que pueda bailar en esos lugares, pero sí que es cierto que puede haber mucha gente que empiece un conservatorio en el nivel elemental y que no tenga por qué acceder a un nivel profesional, o sea, que no se plantee ser bailarín profesional, pero puede tener una formación en danza. Pero es que luego, cuando hablamos de escuelas municipales que tienen un poco el objetivo no de formar a esos bailarines profesionales para bailar en compañía, sino de acercar la danza a todo aquel que quiera disfrutar y vivir la danza, para tener en ellos mismos esa posibilidad, ¿no?, de formación. Estamos siempre unidos a escuelas municipales, no, escuelas de música y danza. Y cuando yo he visitado muchas escuelas de danza, realmente te produce mucha tristeza porque es una escuela grande y de repente un aula pequeñita, donde hay a lo mejor 100 niños de danza. O sea que casi en proporción tienen el mismo alumnado, pero que realmente en danza, teniendo casi el mismo alumnado, no tienen más que un profesor de danza y muy pocos medios. Entonces, creo que ahí nosotros, por eso creo que el superior puede ser también un espacio para que las personas que se forman no solamente, se formen con capacidad para poder luchar por la danza, para poder defender estas cosas a la hora de presentar una propuesta, porque sí que hay demanda de la danza. Luego, nosotros no podemos decir que la danza haya bajado en demanda de formación. No ha bajado, ha subido. O sea, realmente hay más necesidad de gente que quiere bailar, más necesidad de gente que quiere, a lo mejor no la danza como nosotros la estudiamos, que esa es otra gran reflexión que tenemos que hacernos. La sociedad ha cambiado, la danza ha cambiado, ya el tipo de compañía que hay hoy en día no es la que había hace 20 años, hay una compañía muchísimo más abierta y hay otro tipo de danza que a lo mejor se acerca más a la gente. Entonces nosotros también desde los conservatorios tendríamos que plantearnos si estamos también atendiendo a esa demanda que puede estar viniendo de la sociedad, de la gente de la calle. Hablo, por ejemplo, del jazz, de la danza urbana, de un montón de danza que poco a poco habría que irla integrando también en nuestra forma de enseñar, porque eso es una demanda que poco a poco en la gente joven, en la gente que se acerca a la danza, busca más. Hay muchas veces que nos sorprende, a mí me sorprende a veces cómo
como la gente joven que se está acercando al superior ahora, que vienen no de conservatorios, vienen muchos de la danza urbana. O sea, es gente que ha empezado en la danza urbana en la calle y a través de la danza urbana ha descubierto la danza y de repente lo que le apetece es indagar y profundizar más en la danza contemporánea porque se da cuenta que, bueno, pues que con la danza urbana se le queda pequeño y pobre. Entonces nosotros tenemos que abrir también esa enseñanza que nosotros estamos empezando a hacer en los centros, en los conservatorios, en los lugares donde estamos trabajando, con unas miras de lo que van a ser nuestros alumnos el día que tengan que bailar, que van a ser a lo mejor dentro de 10 años. Entonces, si ahora ya la danza o lo que se está bailando ahora es diferente, nosotros tenemos que saber que tenemos que enseñar en esa línea, en esa medida y prepararlos para lo que se van a enfrentar. Eso no quita para nada que la danza académica, que la danza clásica siga siendo una base fundamental en la formación de un bailarín, porque hoy por hoy la danza clásica, la danza académica es insustituible para lograr una técnica, un lenguaje que luego nos permita desarrollar cualquier otro tipo de lenguaje, eso por supuesto, pero a veces a lo mejor hay que empezar desde otro lugar para llegar al clásico, no como antes, que antes teníamos que empezar por el clásico para llegar a donde queríamos, y a lo mejor ahora hay que empezar a veces desde el lugar de otro tipo de danza para que al final lleguen al clásico y se den cuenta que necesiten esa técnica. Simplemente reflexionar mucho, los profesores tenemos que reflexionar mucho sobre cómo tenemos que hacer para que siga avanzando la danza, siga avanzando la demanda y no se pierda. Yo valoro muchísimo, y me estoy un poco pasando de un tema a otro porque quería tocar otra cosa, pero valoro muchísimo el que la danza clásica hoy haya llegado, estamos hablando de cuando Noverre en 1700, imaginaros, ¿no? Y sin embargo los principios de la danza clásica, y estamos hablando del siglo XXI, siguen siendo los mismos. Entonces, yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué la danza clásica no se quedó aparcada ahí? La técnica, no hablo del repertorio, no hablo de lo que son los ballets clásicos que nos han quedado, sino la técnica, la clase de ballet. La clase de ballet, ¿por qué la clase de ballet ha seguido evolucionando? Y ha sido porque realmente los coreógrafos han seguido necesitando de la técnica de la danza clásica para seguir formando a sus bailarines. Pero ¿qué ha pasado? Lo más importante es que esos profesores han sabido evolucionar con ellos, han sabido evolucionar en la demanda de los coreógrafos, por lo que hace evolucionar la danza. No somos los profesores, son realmente los coreógrafos que van necesitando bailarines para bailar sus coreografías. Pero lo que ha pasado es que los profesores no se han quedado en lo que era el siglo XVIII, XIX de la formación de un bailarín, sino que han sabido adaptarse, evolucionar y saber utilizar la herramienta de la danza clásica para ponerla al servicio de estos coreógrafos que siguen necesitando a los bailarines con una formación clásica muy, muy potente para luego bailar coreografías y lenguaje que no es danza clásica, porque si hoy veis una coreografía, Forsyth no, porque Forsyth tiene todavía muchas líneas, pero por ejemplo si veis a Kilian de la última época, a un Nacho Duato de la última época, que no distinguimos realmente ni un solo paso de la danza clásica y sin embargo ahí es la formación de ese bailarín para acceder a una compañía va a ser siempre pasar primero por una clase de danza clásica. Quiero decir con esto que tenemos que estar abiertos, o creo que tenemos que estar abiertos constantemente a evolucionar, a mirar fuera, a mirar lo que van a necesitar nuestros alumnos el día que bailen y anticiparnos incluso a lo que van a necesitar, para que el día que salgan estén realmente preparados, estoy hablando siempre del nivel profesional, para afrontar ese trabajo profesional, el que le van a demandar. ¿Qué tiene el superior? ¿O por qué el superior? ¿Por qué es importante los centros superiores? Yo sé que aquí en Galicia, ¿no? Tenéis un conservatorio, dos. Tenemos uno de la Diputación, que es un conservatorio por ser de un ente público, y tenemos el de la Xunta. Tenemos dos de grado profesional. Vale. Ninguno superior. Vale. No, lo que quería decir es que me imagino que los conservatorios que tenéis, los dos conservatorios que tenéis, Escuela Municipal o la escuela, que es una escuela arreglada, el conservatorio, y las escuelas privadas, porque también, sí, claro, 8 días. Claro, cuando estos alumnos vuestros acaban, finalizan, tienen tres opciones. Una es
bailar, porque tengan trabajo, porque hacen una audición y les cogen, y eso sería, yo creo que el primer éxito importante, ¿no? Acabas una formación con 18 años. No, si estás, no es un milagro, si estás bien formado, tienes talento, tienes cualidad, sabes también elegir hacia qué compañía tienes el potencial de acercarte, y luego tienes efectivamente la suerte de que ese coreógrafo, esa compañía necesite en ese momento un bailarín y te pueda coger, pues por supuesto. Hay que hacer más compañías, por supuesto. Hay que hacer un esfuerzo porque haya más compañías. Ay, ese es mi teléfono, lo siento, no lo había apagado. No, espera, lo apagamos y... Lo siento. No lo tengo por ahí. No, espera, es que ha sido un fallo mío. No la había puesto encima. Bueno, lo que quiero decir es que la salida, la posible salida, porque acaba en un conservatorio, acaba en una formación de muchos años, algunos casos si lo han empezado con 8 de 10 años, o en una escuela privada también de muchos años, y bueno, pues muchos de ellos a lo mejor al final optan por irse a la universidad y seguirse formando en el ámbito universitario. Hay otras personas que intentan, por supuesto, entrar en compañía, y hay otras personas que todavía quieren seguir en el mundo de la danza, quieren seguir trabajando, llevan 10 años estudiando en la danza y realmente no descartan que su futuro pueda optar en la danza. Yo creo que los superiores permiten, además, la formación en muchas áreas, muy diferentes áreas, y sobre todo yo creo que te abre un abanico de posibilidades futuras para la formación en danza. Por un lado, nosotros creemos que es un lugar, sobre todo, para completar una formación. O sea, hay alumnos que vienen con 18 años, recién finalizados de un grado profesional, pero que si su línea, la línea que eligen es la de interpretación, les falta todavía una madurez y les falta todavía avanzar en un conocimiento de la danza de muchos más estilos, que es un poco lo que hoy en día una compañía busca. A la hora de entrar en una compañía se está buscando, retomo lo que había dicho antes, un bailarín que se pueda adaptar a muchos estilos diferentes, que tenga una versatilidad grande para poder hacer tan pronto una línea más clásica como una línea más no clásica, como una línea mucho más contemporánea. Y hoy en día, una novedad que tenemos en la búsqueda de bailarines y los coreógrafos es que quieren bailarines que tengan capacidad para improvisar y capacidad también para trabajar en el proyecto o en el proceso creativo del coreógrafo, o sea, participar. Y eso es una carencia que muchas veces no da tiempo de poder formar en esas edades cuando acaban en los alumnos de los conservatorios profesionales. Entonces yo creo que eso va a permitir en la línea de interpretación ahondar en esa formación. Luego además me parece muy importante, y es porque la formación de un grado superior que en la danza nos ha fallado mucho, es la integración de la formación práctica con la formación teórica. Es la interdisciplinaridad. Me parece muy importante porque he estado hace muy poquito en un foro que se hacía sobre la enseñanza de la danza europeo, y una de las preguntas que le hacían en una mesa era ¿qué tipo de bailarín a los coreógrafos? Eran coreógrafos los que participaban en la mesa. ¿Qué tipo de bailarín buscáis? ¿No? Y muchos contestaron que buscaban un bailarín que pensara, un bailarín que supiera hablar. Y sorprendía esa contestación porque parece como que nosotros pensamos que es que los bailarines no tenemos que saber hablar o no tenemos que saber pensar. O sea, y nosotros a veces asumimos también ese papel de que el bailarín se forma siempre en la línea práctica de la danza, que es práctica, que la danza, pero para bailar bien hay que pensar mucho. No es fácil bailar, es muy difícil bailar, pero no lo sabemos defender. Y cuando estos coreógrafos hablaban del perfil de bailarín que hoy buscaban, daban muchísimo valor al bailarín intelectual,
al bailarín que analiza, al bailarín que piensa, al bailarín que estudia, al bailarín que no se contenta solo con la parte física de la danza. ¿Qué pasa? Que cuando uno se está formando en edades, que estamos hablando de los 8 a los 18 años, tu madurez no está todavía en ese lugar. Y eso también nos ha pasado mucho en la danza, que los bailarines han empezado a bailar muy pronto, con esas edades, y quizá nos ha faltado esa reflexión de estudio, no porque no la quisiéramos hacer en los profesionales. Yo he sido directora muchísimos años de un conservatorio profesional, 16 años, sino que no era el momento. No era el momento para hablar de estas cosas y, sin embargo, los estudios superiores permiten esos estudios a todos los niveles, de la danza, del estudio humanístico, el estudio estético, el estudio artístico, el estudio histórico, el intelectual, el del cuerpo, el del repertorio, el creativo. Estoy viendo a Berta y la verdad es que yo me sentí muy orgullosa de Berta. Berta es una antigua alumna del conservatorio, que además ella fue bailarina y entró al conservatorio con mucha experiencia, pero hizo un trabajo sobre Masek, la defensa de su trabajo fin de carrera, y yo me sentí súper orgullosa de pensar que un bailarín era capaz de hacer una reflexión tan profunda y tan bien hecha sobre la casa de Bernarda Alba, era sobre la casa de Bernarda Alba y Masek, y es un trabajo digno de publicarlo, de editarlo, y sin embargo en España no encontramos los cauces para que los bailarines, que también pueden tener esa formación humanística, teórica, de reflexión, pues se les valore, cosa que yo creo pues que poco a poco iremos consiguiendo. Por eso creo que el grado superior o el nivel superior nos abre muchos campos. Es un espacio sobre todo también para el análisis, para la reflexión, que en la danza a veces no tenemos esos momentos. Y luego da lugar también al encuentro, el poder compartir las clases con alumnos que ya han sido profesionales y que tienen una experiencia, con alumnos que acaban de salir de un conservatorio profesional con 18 años, enriquece muchísimo el encuentro de estas personas y de sus diferentes vivencias y experiencias. Además, en la gente que se plantea la línea de interpretación, lo estábamos hablando, tiene esta posibilidad de poder adquirir conocimiento de muy diferentes estilos de danza. Por otro lado, la línea de pedagogía forma a los profesores y eso, queramos o no, hoy por hoy, y esto es importante, no es como antes, que no necesitábamos tener una titulación para dar clase más que la titulación de haber estudiado danza en el plan antiguo. Ahora ya, si no se tiene una titulación superior, no se puede impartir danza en un conservatorio, ni en una escuela municipal, ni en un sitio que tenga una garantía de formación seria. Es muy importante la línea de pedagogía, porque los que somos maestros y nos hemos autoformados, se dice, ¿no? Somos autodidactas de la formación, hemos aprendido muchas veces desde el error y desde probar con los alumnos lo que hacíamos bien y lo que hacíamos mal. O sea, hemos utilizado de alguna forma a los alumnos que teníamos enfrente para ir viendo si, como lo iba enseñando, iba bien, pues eso funciona, y si lo que iba enseñando iba mal, no funciona. Por supuesto que la formación de un profesor va a estar sobre todo en la experiencia de dar clases cada día, pero qué maravilla es que una persona que le gusta la enseñanza y que ve la enseñanza como su futuro pueda tener de repente unos estudios que de verdad le van a desarrollar, le van a permitir profundizar, analizar y conocer un método para poder coger a unos niños desde que empiezan pequeñitos hasta que acaban, sabiendo que el camino por el que lo va a dirigir y por el que lo va a llevar está estudiado, está buscado, está analizado y no necesito estar probando a ver si funciona o no. Entonces creo que eso es un avance impresionante que el superior nos permite. Y una cosa que me parece muy interesante que Madrid ha optado es que nosotros, una vez entran en la línea de pedagogía, tenemos 3 itinerarios. Tenemos el itinerario de profesores que se encaminan hacia la danza para formar profesionales, sería un poco el perfil de un profesor para un conservatorio, pero también tenemos el itinerario de la danza educativa. Y quiero un poco valorar este lugar de la danza educativa porque es fundamental que formemos a profesores y a profesionales abiertos para intervenir en cualquier ámbito de la sociedad. Y
para eso no puede cualquier persona acercarse a estos ámbitos. Hay que estar preparado. Se puede hacer muchísimo daño y se puede, en vez de formar, deformar. Entonces, no es, como no sirvo para formar profesionales, entonces doy clases en un colegio o doy clases a gente mayor o doy clases en una escuela municipal. No, para nada. Casi es mucho más difícil formar en esos ámbitos, formar bien, que formar mal. Y tenemos que tomar mucha conciencia de la trascendencia que cada uno de nosotros como profesores tenemos para el desarrollo de la danza. Que en esto quiero decir, si yo llevo a mi hijo, a mi hija a una escuela de danza del pueblo, porque no quiero que sea bailarín profesional, quiero que sienta su cuerpo, que lo viva, que disfrute, y cae en manos de un profesor que no está bien preparado, seguramente este niño odiará la danza, no querrá volver a oír hablar de danza y no querrá seguramente, por supuesto, ir a un espectáculo de danza. Entonces, no somos conscientes muchas veces de la trascendencia que tiene la formación, la necesidad de formarse muy bien, porque cualquier actuación que nosotros hagamos en cualquier lugar del mundo, aunque sea en el lugar más pequeño, tiene una trascendencia que va a mejorar la danza y eso va a contribuir al final a que si hay más demanda de público, porque yo vivo la danza aunque no sea bailarín, pero me gusta, lo vivo, he sentido el placer de bailar, me he emocionado con lo que me ha dado este profesor porque me ha sabido llevar, además mi cuerpo, porque también te aporta unas mejoras físicas innegables, que ese es otro ámbito que tenemos absolutamente apartado la gente de la danza, que es el ámbito de la danza y la salud, y que cada vez más se está acercando la gente a la danza para la salud. Yo conozco cada vez más gente mayor que no quiere hacer gimnasia, ni quiere ir a correr al gimnasio, ni quiere y hace pilates. Y dices, pues qué pena que no hagan danza, porque la danza es que es mucho más divertido que hacer pilates. Pero nosotros, sin embargo, a veces lo hemos como descartado, y si nos formamos y tenemos la posibilidad de formarnos, como a través de la danza se puede mejorar la postura corporal, la forma física, el disfrute, estoy segura que tendríamos muchas más personas que se acercarán a la danza. Y esa gente luego será público potencial, porque irán a ver un espectáculo de danza y eso hará que si hay público haya compañías. Y si hay compañías habrá bailarines, habrá trabajo. O sea, de alguna forma, no sé hasta qué punto no somos del todo conscientes, y yo reconozco que también, de la trascendencia que tiene cada una de nuestras actuaciones en la danza. Otra cosa que el otro itinerario que tenemos en pedagogía tiene más que ver con teoría e historia, que es otra gran carencia, otro gran vacío que muchas veces notamos que de los bailarines no sale, ¿no? Y, por ejemplo, en este itinerario casi no tenemos demanda, que sería un poco el itinerario para formar personas que a lo mejor ya han bailado y lo que quieren es investigar, estudiar, escribir, hacer crítica. Yo no conozco ningún crítico bailarín, no conozco ningún crítico, no sé si existe, yo no lo conozco. Es muy triste, ¿no?, que no tengamos ni un solo crítico bailarín. Nosotros hemos hecho, y digo con tristeza esto porque creo que este es un camino todavía a hacer muy grande, hemos hecho seminarios sobre la danza, palabras en movimiento. Yo no sé, Berta, si tú estuviste en este seminario, y se apuntaban uno, porque todavía no nos produce esa necesidad. Y mientras no tomemos conciencia de que nosotros como bailarines tenemos también que actuar en estos ámbitos, pues siempre estaremos por debajo de lo que los músicos, los actores nos llevan de ventaja. Es verdad que nos llevan mucha ventaja porque ellos tienen superiores desde hace muchísimos años. Danza llevamos muy poquitos años, otra cosa muy importante del superior es la internacionalidad. Estos estudios, al estar enmarcados en el espacio europeo de educación superior, sabéis que la danza, el grado superior es un grado universitario, aunque no se llame grado, el término de grado no lo podemos utilizar, nosotros es un título equivalente a todos los efectos al grado universitario. Efectivamente, tiene también su suplemento europeo, o sea, en el título, con lo cual tiene la movilidad, permite la movilidad para que todos estos estudiantes, si tienen que ir a trabajar fuera de España, estén reconocidos en el mismo nivel que un grado universitario europeo. Y no solamente eso, sino que
permite también que se puedan empezar los estudios en España y acabarlos en el extranjero, o al revés, que puedas permitir que alumnos extranjeros vengan a España. Todo eso, queréis que no, enriquece muchísimo a la danza, a la gente que está estudiando. Yo creo que lo bueno de estos centros no solamente es la formación que intentamos dar, sino también las relaciones que se provocan entre los alumnos que están allí, ¿no? Eso luego provoca que uno pueda moverse, ir, moverse, salir. Yo, en la medida que estoy trabajando en el superior, me doy más cuenta de la dimensión que puede tener el proyecto del superior para la danza en España. Y os animo también y os invito a que si queréis venir alguna vez a conocer o venir a tomar clases o venir con un grupo de alumnos a saber cómo trabajamos, pues tenéis las puertas abiertas para ello. ¿Cuál es el objetivo nuestro? El objetivo principal es formar bailarines, coreógrafos y docentes altamente cualificados, pero sobre todo emprendedores, gente con rigor y sensibilidad para poner en marcha sus propios proyectos. Esto es muy importante, o sea, nadie va a venir a buscarnos, ya no estamos en esta sociedad. Ya nadie va a llamarte para decir, oye, que te necesito para este trabajo, no. Tenemos que ser nosotros absolutamente, es repetitivo, está muy de moda, pero tenemos que emprender nuestros propios proyectos y para eso hace falta conocimiento. Yo no puedo poner una escuela de danza para niños pequeños en una zona de Madrid donde solamente vivan jubilados. O sea, es una tontería, pero tienes que saber el mercado, tienes que conocer y entonces el conocer, el estudiar, el saber qué proyecto tienes, dónde lo vas a implantar, qué necesitas, qué no necesitas. Nosotros no vemos solamente que hay que formar bailarines, coreógrafos o profesores, sino que esas personas tengan recursos, herramientas para que esos proyectos que piensan que pueden poner en marcha los puedan poner porque tienen conocimiento de lo que quieren poner. Entonces, eso es un poco el objetivo más importante que nos marcamos. Tener capacidad para adaptarse a una sociedad cambiante y en continua evolución y profesionales que puedan poner, bueno, esto lo he dicho, sus propios proyectos, defenderlos y gestionarlos. Profesionales para innovar y hacer evolucionar la danza allí donde se desarrollen la actividad o su actividad profesional. No sé cuánto tiempo me queda. ¿15? Te queda bastante, ¿no? No, voy a ir, no. Ya tenemos costumbre de incumplir el tiempo. Así que no te apures mucho. Me he ido saltando, la verdad es que he sido me lo tenía que haber un poco organizado mejor, pero no he seguido los papeles y entonces me he ido saltando. Es igual, yo te pienso felicitar al final en nombre de todos. No, se da la circunstancia de que... Yo es que no sé si es más interesante luego el debate, porque igual yo os estoy hablando de superior de una forma más abstracta y lo que queréis saber más es exactamente cuántos años son, cómo se organizan las asignaturas, no sé, puede ser que uno vaya dirigiendo su intervención hacia una línea y a lo mejor lo que realmente os pueda interesar esté más en el ámbito profesional, en el ámbito de los conservatorios profesionales, que bueno, al haber sido tantos años que con esta experiencia también podemos tocar. Yo lo que más me preocupa o lo que yo quiero quizá dejar más constancia en mi intervención es que lo más importante de un proyecto educativo somos los profesores. O sea, eso quiero dejarlo claro porque estoy hablando mucho de los planes de estudios, pero creo que al final el éxito de cualquier plan de estudios, el éxito de cualquier conservatorio, el éxito de cualquier proyecto formativo, ya sea de una escuela privada con pocas dimensiones o con pocos espacios, está en el profesorado. Y yo creo que esa conciencia y esa responsabilidad y ese compromiso lo tenemos que asumir desde el principio. La preparación, el conocimiento, el reciclaje constante, el estar al día de lo que se necesita y lo que necesitan nuestros alumnos, el saber hasta dónde llego y hasta dónde no llego para que estos alumnos puedan seguir adelante si en un momento dado no podemos seguir. Yo creo que es fundamental la formación del profesor y que es una formación que nunca acaba, porque yo creo que cuando un profesor cree que ya lo sabe todo, pues es mejor que ya deje de dar clase.
y se siente y deje a otro que siga el camino, porque un profesor siempre está renovándose, siempre está aprendiendo, siempre está innovando, siempre está buscando, ¿no? Y lo más difícil de todo, de los profesores, para mí no es enseñar a aprender. O sea, realmente creo que el problema que muchas veces tenemos es que creemos que enseñamos cuando creemos que enseñamos porque decimos las cosas y las explicamos, pero realmente enseñamos cuando enseñamos a aprender. O sea, cuando lo más importante, hay una persona que decía no se enseña, solo se aprende, ¿no? Pues creo que la danza realmente es el ejemplo más importante, ese aprender. Realmente necesitamos enseñar a que nuestros alumnos piensen y sepan aprender ellos mismos de lo que nosotros les podemos dar. Y eso muchas veces nos parece es mucho más difícil de lo que parece, porque tomamos a veces el otro lugar. La línea, voy a hablar un poquito entonces ya del plan de estudios del superior, pero os he explicado un poquito que son tres especialidades, es la especialidad de pedagogía, especialidad de coreografía e interpretación. Coreografía e interpretación es una especialidad que se inicia y unida 2 años, porque entendemos que un coreógrafo tiene que ser intérprete y de hecho cada vez, y con la experiencia que llevamos este año, cada vez más nos damos cuenta que el coreógrafo realmente lo que le aporta al superior son herramientas y recursos para luego poder desarrollar su creatividad, pero que es su propia experiencia como bailarín y como bailarín durante años o haber bailado o haber estado al lado de coreógrafos el que le da también luego esa posibilidad de crear y el talento natural y personal que cada uno tenga para la coreografía. Entonces lo que se pretende es que esos 2 primeros años comunes ellos adquieran, bueno, pues un nivel interpretativo, si no lo han tenido, porque hay coreógrafos que vienen al superior y bueno, han sido ya bailarines y entonces pues toda la parte práctica se les convalida, se les reconoce y no tienen por qué pasar por ello. Y a partir de tercero entran en la línea de creación. Y el intérprete, el bailarín como intérprete, lo podemos hacer en 2 líneas, danza española y flamenco, y por otro lado, danza clásica y danza contemporánea, que se fusiona en una línea buscando una formación más actual, más de bailarín, el prototipo del bailarín que hemos hablado antes, y entonces ahí ya tienen sus clases de clásico, sus clases de contemporáneo, talleres de todo tipo, cada mes, cada 2 meses cambian el taller y mucha actuación y mucha actividad escénica que les vaya formando lo que es el salir a escena y el tener que defender el trabajo. Y luego, por otro lado, una serie de asignaturas teóricas que consideramos fundamental para la formación de un bailarín, como es la formación de anatomía, la formación en historia de la danza, repertorio, pero no repertorio desde el conocimiento del repertorio de haberlo bailado, sino del análisis del repertorio que estás bailando, por qué se hace este repertorio, por qué nace qué aporta este coreógrafo, qué es lo que es novedoso, bueno, pues de verdad hacer una historia profunda de lo que es el repertorio y lo que es la historia del repertorio de la danza. Historia de la danza, por supuesto, historia del arte, fundamental para la formación estética de los bailarines. Humanidades, son asignaturas que hemos incorporado últimamente, yo creo, Berta, que esas no las tenías tú, hay unas asignaturas de humanidades porque nos dábamos cuenta que se quedaba pobre. Luego, por otro lado, hay mucha demanda y está siendo muy bonito de lo que es la parte de danza y tecnología. Todo lo que tiene que ver con danza y videodanza y danza y tecnología, documentación, o sea, dentro de poco va a haber pocos libros, va a haber mucho más vídeo en danza y entonces estamos empezando a trabajar en un laboratorio, en un futuro laboratorio de vídeo, no de videodanza, sino de danza y documentación, todo lo que tiene que ver con la tecnología y la danza, que se puede hacer con tecnología. Luego también técnicas del espectáculo, fundamental también, conocer lo que es iluminación, lo que es la caja escénica, sonido, regiduría, todo lo que engloba el hecho del teatro, composición, improvisación, talleres de creación, talleres de improvisación. Y bueno, pues seguro que me dejo asignaturas, análisis del movimiento. La verdad es que hay una cantidad de asignaturas a lo largo de los 4 años que de repente se abren a posibilidades futuras, incluso futuras de investigación para la danza, que es otra de las carencias que hoy por hoy tenemos. Hay poca investigación sobre danza hecha sobre bailarines. Hay mucha investigación de danza,
hecha de gente que no es de danza, gente que investiga sobre coreógrafos o que teoriza sobre coreógrafos, pero de los propios bailarines, de los propios coreógrafos, de los propios profesionales de la danza apenas hay nada. Entonces eso también es un campo que se abre. Tenemos alumnos que, bueno, pues han descubierto de repente pasión por la notación de danza y a lo mejor se han ido a estudiar específicamente una especialidad sobre notación en danza porque han descubierto que eso es lo que les apasiona y a lo mejor al final se han quedado trabajando en Inglaterra, en universidades americanas también, porque han descubierto que les apasiona la historia o les apasiona el repertorio. O sea que de repente nos damos cuenta que la danza tiene una dimensión mucho mayor que solo lo que es la práctica en sí misma de la danza. Y luego no deja de ser también una necesidad, porque hoy en día el bailarín acaba de bailar y cuando acaba de bailar puede que no quiera seguir siendo profesor, puede que no quiera seguir dedicado a la enseñanza. ¿Qué pasa? Que un título superior, un título de grado, te permite acceder a un máster de cualquier otro tipo de especialidad y no necesariamente tienes que acabar tu vida con 35 o 40 años, que eres joven todavía, en el mundo de la danza y poder estudiar un máster universitario en producción, en gestión, en, yo que sé, en restauración también, porque puedes acceder a un máster porque tienes un título de grado. Y entonces eso es muy importante porque no todo el mundo a lo mejor acaba su vida como bailarín o como lo que quiera ser y quiere dedicarse a otra cosa, pues el nivel de grado te permite acceder a una titulación de máster universitaria. Y bueno, pues no sé si queréis preguntarme alguna cosa más de salidas profesionales, por ejemplo, que se podrían ofrecer a través, ¿no? Aparte de la docencia, tanto pública como privada, salud, todo lo que tiene que ver con temas de salud. Nosotros tenemos previsto en un futuro implantar un máster de danza y salud porque estamos viendo que hay mucha demanda y os animo, no hace falta que hagáis el máster, pero que os animo a gente que ya os habéis formado en danza a que ahondéis en esa línea porque es que hay demanda de trabajo cada vez más en temas de salud, servicio social. También hay mucha demanda de gente del mundo de la danza en temas de comunicación y publicidad, porque la danza de alguna forma te permite, y insisto una vez también que pocas veces lo valoramos, somos personas que tenemos una visión espacial y una visión para colocar y para situar las cosas muchas veces que otra gente tiene que estudiar muchos años para lograrla. Nosotros lo tenemos casi innato, ¿no? Entonces, a veces han venido al conservatorio pues para pedirnos alumnos que colaboren con personas que están trabajando en temas de publicidad, en temas de cine, en temas de audiovisuales y necesitan de repente un coreógrafo, no para hacer una coreografía, sino para ayudarles a trabajar temas de espacio y de estética para estos trabajos. Otro tema muy importante de salida profesional sería la crítica, la investigación y patrimonio cultural. Y no quiero ya entrar en el tema de programadores de danza. ¿Cuántas veces hemos criticado por qué no se programa danza? Pues realmente no se programa danza porque faltan muchos programadores de danza. Son programadores que vienen del mundo teatral, del mundo de la música, pero no tienen formación en danza. Y es súper importante porque si yo tengo un teatro en un pueblecito y traigo de repente una programación de danza contemporánea muy conceptual, es lógico que fracase, es lógico que no vaya nadie a verlo y es lógico que los que vayan a verlo se aburran y digan que no vuelven a ir, porque no es lógico que les pongan una programación de danza contemporánea donde a lo mejor es un lugar que lo que más les apetece ver es flamenco y danza española. Entonces hay que saber dónde se programa, qué se programa y qué va a hacer público y qué no va a hacer público. Si el programador de danza sabe de danza y sabe qué puede funcionar en su espacio, va a hacer que eso cada vez vaya creciendo más. Entonces no es que solamente sea importante, tenemos que luchar por esos espacios, tenemos que trabajar para dar cabida a esta formación y yo creo que eso ayudaría mucho porque el tener, yo no soy defensora de una titulación, yo soy defensora del conocimiento y de la preparación, pero sí que hay mucha gente que valora a la persona que tiene una titulación. Si usted me viene y no tiene título, ¿qué garantía yo tengo de que usted sabe de lo que me está diciendo que sabe, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no es lo que yo para nada defiendo, no creo que esto haya que hacerlo por tener una titulación, pero muchas veces nos abre la puerta para que otras personas que sí que lo valoran
pues entiendan que eso nos da una garantía y que sabemos de lo que estamos hablando porque se ha formado uno. Por supuesto, ni quiero deciros la cantidad de bailarines que se están formando ahora en másteres de programación y producción. Hay muchos y que están saliendo adelante y que están encontrando trabajo. O sea que realmente quiero un poco ser muy positiva y pensar que toda esta parte de negatividad que tenemos, de no tenemos compañías, no tenemos lugares donde nuestros alumnos trabajen, es real, es cierto y tenemos que cambiar y mejorar eso, pero también tenemos que ver esa otra dimensión que muchas veces no vemos y que la danza tiene y que tenemos que luchar por abrir esos lugares y esos espacios. Y creo que a veces no pensamos que nosotros estamos preparados y podemos estar preparados a través de la formación para ocupar esos lugares y para que eso haga que todo vaya en beneficio en sí misma de la danza. Bueno, pues no sé si... Seguro que me he quedado con muchas cosas por decir, pero yo pienso que va a ser más fácil que me preguntéis, porque me he liado, he ido cambiando y no sé si he quedado claro. Muchísimas gracias. Bueno, pois despois desta intervención tan interesante, vamos a presentar a Raquel González coa súa intervención A linguaxe da danza e reflexións dende a praxe, pero antes quero ler un pouquiño o seu currículum e dicir que, bueno, que é titulada en danza clásica polo Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, equivalencia aos estudios superiores de danza na especialidade da pedagogía da danza, é licenciada tamén en Bioloxía pola Universidade da Coruña. Obtén unha bolsa da Fundación Barrié para cursar estudios de danza contemporánea en Codarts, Universidade das Artes de Rotterdam, finalizando o grado superior na especialidade de interpretación na Rotterdam
esto quizás lo pronuncias tú mejor. Rotterdam Dance Academy. Moi bien, da Universidade Holandesa. A súa trayectoria profesional como intérprete comeza en Galicia como membro da compañía Druida dirixida por Mercedes Suárez. Posteriormente colabora co colectivo Club Gaian Ronnie, con sede en Holanda e Israel, e baila en distintas compañías francesas. En 2007 presenta a súa primeira coreografía da man de Maurice Delaine e funda Quartz, que dá nome a un proxecto propio de creación. Unha das súas obras é presentada no 2010 dentro do programa Proxectos de Investigación Coreográfica do Centro Coreográfico Galego. Dende o 2008 é docente no Departamento de Danza Contemporánea do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, actividade que desenvolve simultaneamente coa vicedirección deste centro educativo dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Tras obter o DEA na Universidade da Coruña, inicia no ano 2012 estudios de doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, en colaboración con investigadores do Departamento de Danza da Universidade de París Octavo. Ou seja, un currículum extensísimo, Raquel. Dentro desa faceta investigadora, pois, bueno, vas a falarnos hoxe quizáis un pouquiño ou non, pero vamos a ver a súa intervención que vai a ser moi interesante. Nada, cando queiras. Gracias. Grazas, Eva, pola presentación. Moi boas tardes a todos. É un honor para min poder participar nesta primeira xornada de danza que organiza o Consello da Cultura Galega. Grazas, Virginia. Enhorabuena por tu intervención. Grazas aos organizadores e aos componentes da sección de Música e Artes Escénicas que fixeron posible este evento. Expresarnos verbalmente non é quizáis a maneira máis natural que temos de comunicar a xente que nos dedicamos á danza. Articular un discurso sobre a nosa práctica é algo que non estamos moitas veces acostumbrados a facer no noso día a día. Eu, personalmente, o vivo como un reto, un cambio radical, incluso nos espazos dun aula de danza ou un auditorio a esta sala. Penso que, aínda que non é fácil, a xente de danza temos un camiño que recorrer neste sentido. Falaba Virginia un pouco neste senso, porque creo que é importante para o desenvolvemento desta arte que a xente da danza, xa a xente da danza que se nos permitan facer aportacións que deberían ser consideradas con mesmo valor que calqueira outra área de coñecemento. Un traballo, un esforzo, pero creo que paga a pena. O propósito principal da miña intervención é expor unha serie de reflexións sobre a danza como a linguaxe. Voume situar nunha perspectiva actual e intentar aportar ao meu grao de arena dende a experiencia que tiven e teño a sorte de vivir como bailarina, como coreógrafa e agora tamén como docente. Vou apoiar a exposición con unha serie de audiovisuais que, dende un punto de vista moi persoal, son significativos dos contidos que quero compartir con vos. Non quixera finalizar a miña introducción sen citar a fonte principal que guioume para preparar este relato, que é Poétique de la danse contemporaine de Laurence Loup. Perdoade, teño un problema aquí no PowerPoint. Sí. Vale. Vou empezar cunha cuestión para min básica, que é onde nace e reside o poder expresivo da danza. Fixemos esta pregunta a un grupo de estudiantes do Conservatorio de Danza de Lugo
de ano pasado, tiñan entre 12 e 17 anos, e vou ler as súas contestacións. Coa danza podemos facer sentir cousas que non podemos expresar con palabras. A danza ten a particularidade de que todo o mundo pode chegar a comprendela. A danza deixa ao público unha interpretación libre e única a cada persoa. A danza é unha expresión a partir dos sentimentos, polo que as ideas poden inscribirse sobre a conciencia da xente. A danza transmite emocións e sentimentos, polo que é unha expresión directa ao corazón. Penso que as contestacións son moi acertadas e profundas para a idade que teñen estes alumnos. Quizás a primeira idea que xurde é esa capacidade que ten a danza de dirixirse ou falarlle, a imaginación de cada un sen pasar por un discurso explicativo. Isto a converte nun potente linguaxe universal xunto con outras linguaxes non verbais. Pero se botamos unha ollada a estudos que pretenden analizar un pouquiño en profundidade como funciona esta linguaxe, atopámonos con frecuencia co concepto de percepción do corpo en movimento. O corpo, coa súa presencia, cos seus cambios de estado e co seu movimento, vai provocar reaccións no público. Estas reaccións son moi dificilmente xeralizables, xa que van a depender, lóxicamente, da sensibilidade, da implicación das persoas que están presentes no propio acontecimiento. En outras palabras, estamos a falar de como o movimento danzado vai deixar un trazo no corpo do que crea, como no corpo do que percibe. O bailarín está a facer visible unha rede sensorial e o persoa que está de espectador vai desencadenar dimensións simbólicas grazas a este espectro de percepcións producidas. Michel Bernard, no seu libro de la création chorégraphique, o explica como que a danza toca ao espectador grazas a un sistema de identificación co corpo do bailarín. A través de redes sensoriais complexas que el relaciona coa acción das chamadas neuronas espello. Doutra banda, a percepción dun espectáculo coreográfico é múltiple, porque a percepción que propón pasa pola escoita, pasa pola mirada e pasa por todas esas sensacións kinestésicas das que estamos a falar. É múltiple, pero é íntima tamén, porque estamos a tocar, a chegar a capas sensitivas moi profundas que teñen que ver coa dimensión máis secreta de cada un, con dimensión máis cercanas ao sensorial e emocional, dificilmente traducibles en términos racionalizantes habituais. Mostraré agora un extracto de Bela Figura, de Gilly Killian. Creo que podemos imaginar o que podería desencadenar a percepción dun corpo en movimento. Claro que co filtro do vídeo pois é soamente un sucedáneo.
vou parar aquí. Quizáis é importante que pechedes esta ventana, non me din conta. Gracias, Isabel. Decía que intuímos dende lonxe, porque, lóxicamente, o vídeo pois, non permite que teña lugar toda a percepción, xa que a especificidade da linguaxe da danza pasa forzosamente por un diálogo entre corpos que realizan un traballo no momento mesmo do espectáculo. Este traballo solamente pode ter lugar na súa máxima plenitude coa presencia do bailarín e do espectador compartindo esa experiencia. Sen pretender facer un análisis de estudios de percepción, que lóxicamente non é a miña área, quixen dar algunhas pinceladas que creo que poden axudar a comprender como funciona esta linguaxe. Vou a citar agora as palabras de Mary Wickman, coreógrafa bailarina. A danza é unha linguaxe viva que fala do home, unha mensaxe artística que se lanza máis alá da realidade, co fin de falar, por dicirlo así, a un nivel máis elevado, con imaxes e alegorías das emocións máis íntimas do home e da súa necesidade de comunicar. Tratando un pouco de ir á esencia de que é o que nos move, nunca mellor dito, non hai que perder de vista que a danza o que pretende é transmitir un fondo de pensamento, compartir uns valores que contenidos nos nosos actos necesitamos comunicar. Este pensamento non é parasitario de ningún outro. O corpo é suxeito, obxecto e ferramenta do seu propio saber. E, por suposto, que as correntes de pensamento poden atravesar o pensamento da danza, antropolóxicos, estéticos, atravesalo, enriquecelo, ampliar os seus horizontes e así o fai. Así o fan. Pero non pode sustituílo, xa que o pensamento da danza e a súa originalidades e autonomía son profundas. E cada a figura fundamental, o vehículo, que vai mostrar ese fondo de pensamento, vai ser precisamente pois, a obra coreográfica. Nos estudios superiores falaba Virxinia como hai asignaturas que van dar todas as ferramentas para o seu análisis, porque creo que non é sinxelo propoñer claves para a lectura das obras, xa que teñen un carácter polimorfo e cada unha delas vai ter uns propósitos, uns contidos e os seus propios modos de funcionamento internos. É precisamente esta diversidade unha característica fundamental e importantísima da danza de hoxe. Cada creador vai reinventar a súa propia linguaxe para o seu uso persoal dentro do seu universo creativo. Unha invención que non equivale a manipular o material xa existente, sino a crear un novo material. Todos esos elementos do seu universo teñen a súa razón de ser. A nivel do material xestual, do movimento que temos, é un abanico infinito de posibilidades, sen ninguna prohibición que vaya imponer as súas leyes máis alá da nosa propia experiencia. Somos productores, lectores da nosa materia, eso non o debemos perder, a nosa independencia, a danza. Ante toda a gama de posibilidades, o creador, lógicamente, vai inclinarse, vai elexir intuitivamente estruturas nun continuo tomar decisións para configurar ao final o que sería a súa linguaxe particular, que moitas veces ten un carácter distintivo moi recoñecible. Que mellor exemplo para mostrar un linguaxe e un universo creativo que
a consagración que o traballo de Pinabaos, concretamente vou mostrar un extracto da consagración da primavera. Sen dúbida, un dos universos creativos máis orixinais sí, perdón. Así, ahora, vale. Como son os procesos a través dos cales vai chegarse a elaboración, a creación dun universo con esta forza? Pois, primeiramente, os procesos de composición coreográfica, que é unha ferramenta clave da creación, e a posibilita esa aparición dese fundamento coreográfico, que sería o que leva todo o traballo da danza. Xa dixemos que os camiños que vai seguir cada coreógrafo para construir o seu universo pois van a ser distinto, existen tantos camiños como coreógrafos hai, pero quizáis podemos falar de algúns denominadores comuns nestes procesos, xa que é frecuente que a linguaxe da danza se elabore en colaboración cos implicados no proceso, notablemente entre o bailarín e o coreógrafo. Na danza, o concepto de autor ten quizáis unha connotación un pouco especial, xa que nos procesos de creación é precisamente ese traballo conxunto, ese ensamblaxe das sensibilidades as que van a entrar en xogo. A creación dunha obra de danza faise in vivo, por moito que un coreógrafo madure a súa idea onde sexa, vai ser no momento que chega o estudio, aparecen os socios creativos, como a veces se lles chama, que o proxecto entra realmente, ponse realmente en marcha. Nestes obradoireos, pois exploranse os estados, a sensación, os xestos, as calidades de movimento, todos os elementos sensibles de recorrer o que é a creación, pero é importante que a propia experiencia o que vai marcar o nacemento dese linguaxe. É lógico que as compañías de danza pois usan escenarios de alta tensión. Non olvidemos que son os corpos dos bailaríns e as súas sensibilidades máis profundas as que están en xogo. Algúns coreógrafos chegan mesmo a basear a identidade das súas obras en bailaríns con que o traballo, polo que a escoita nese caso é un foco primordial. E non estamos a falar aquí de obras nas que un coreógrafo vai utilizar a calidade dun bailarín ou a súa personalidade e facer unha posta en escena.
destas calidades. Estamos a falar da creación dun novo material, dun novo linguaxe conxuntamente. A confianza no coreógrafo, o respeto mutuo, a adhesión ao proxecto nunha referencia común é fundamental para que estes sistemas funcionen. Traballar neste sentido durante moito tempo con un mesmo coreógrafo, un bailarín, iso é impregnarse dun sistema xestual, dunha forma de moverse, dunha forma de traballar. Casos de coreógrafos e bailaríns que creceron xuntos nunha relación simbiótica toda a súa carreira. Nos podemos buscar algún exemplo, como o caso de Dominique Merci con Pina Bausch. Moitas veces, pola súa banda, podemos recoñecer as pegadas dun coreógrafo con que un intérprete traballou longo tempo cando pasou cando está no sitio do coreógrafo. Como se dun árbore xenealóxico se tratase. O bailarín nun momento determinado vai ter a necesidade de formar a súa propia comunidade, o seu propio linguaxe, e, lóxicamente, esas pegadas soen aparecer, non sempre, porque ás veces a cousa irse completamente a outro lado, completamente radical, pero moitas veces sí podemos seguir esas pegadas dos árboles xenealóxicos na danza actual, que son moi potentes. Aproveito este momento para mostrar un pequeno extracto de Magnificat, obra creada no Centro Coreográfico Galego baixo a dirección de Mercedes Suárez, que foi creado polo coreógrafo Amaury Lebrun, na que podemos efectivamente recoñecer as pegadas de Nacho Duato, coreógrafo co que Amaury traballou moito tempo, e por extensión de Jerry Killian.
unha linguaxe propia, pero na que podemos ver claramente as pisadas da xente coa que traballou. E a parte do que é o propio material xestual, pois temos outros elementos, lóxicamente, nas pezas, as luces, os decorados ou calquera outro condicionamento escénico, pero o meu propósito non é explicalos, senón incidir na importancia de que o que realmente vai fundamentar unha obra é o propio traballo da danza, o propio traballo coreográfico, aunque todos estos elementos poden formar parte, poden integrarse como elementos moi importantes. Quixera que vésemos un pouco para falar disto unha peza de Ohad Naharim, disculpade, Virus, unha peza no que a escenografía é moi potente, hai texto porque é unha obra teatral, certos pasaxes da obra teatral se din en escena, e hai elementos visuais a nivel de luces moi potentes, pero o que realmente envía todo o mensaxe, a forza que ten é a linguaxe deste coreógrafo fantástico de Ohad Naharim. ברוכים הבאים. היצירה הזאת היא פרולוג. אתם לא תשמעו כאן דבר שלא שמעתם כבר קודם. אתם לא תראו כאן דבר שלא ראיתם כבר קודם. קצה הבימה הוא לא קו גבול. לא רק לפעמים הוא לא קו גבול, כל הזמן הוא לא קו גבול. כל זמן שאנחנו מדברים אליכם. כאן אין מעגל בלתי נראה. אין כאן מעגל קסמים. אין כאן חלל משחק. לפני שבאתם הנה, עשיתם הכנות מסוימות. באתם הנה עם ציפיות מסוימות. אתם הלכתם לתיאטרון. אתם נעשו מודעים לפעימות הלב שלכם. אתם נעשו מודעים לרמת הגבות שלכם. אתם נעשו מודעים לחברה של המילים שלנו. לזמנים שלכם. אתם נעשו מודעים לזוגים ועוד מגודל שלכם. Podríamos facer, como os dicía, un análisis das distintas capas que coexisten nesta peza, pero realmente toda a forza expresiva deses corpos é o que fundamenta os valores que quere transmitir. Para finalizar de falar dos procesos de creación, chegamos precisamente ao momento de espectáculo máxico, no que todo o traballo previo pasa da experiencia á percepción, unha aparición
dun novo estadio do material coreográfico, certamente é un momento de privilexio, onde a comunidade da que estamos a falar faise moitísimo máis patente dende dentro e dende fora. Os bailarines traballamos toda a nosa vida para ese instante, para poder estar aí, desplegando todo o noso forza comunicativa, precisamente esa urxencia de estar presente no presente, de aproveitar ao máximo ese momento o que vai constituir a calidade da danza. E imos ver agora un extracto de Zero Degrees, de colaboración entre Akram Kames e Larry Cherkaoui, no que creo que é especialmente patente a presenza que tenen estes dous coreógrafos e bailarines sobre a escena. Así que é certo que é unha peza que eles coreografiaron, es que eles mesmos interpretan, pero si vemos esa urxencia de estar aí moi patente. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל חום, הלא לכל שירייך אני ירושלים של זהב ושל נחושת ושל חום, הלא לכל שירייך Para finalizar esta parte, facendo un pouco a unión coa intervención de Virginia, dende a miña experiencia no Conservatorio de Danza de Lugo, eu quixera suliñar a importancia que ten, creo, a posta en valor da creatividade na formación en danza dende os primeiros estadios da formación. Que duda cabe que o coñecemento e o perfeccionamento técnico é fundamental para a formación dos bailaríns, pero quero facer fincapé no valor do traballo creativo, porque, aínda que non vayan ser coreógrafos, os estudantes en danza elixan o camino que elixan, que un pouco, estou me repetindo, elixan o camino que elixan, van a poder utilizar esa creatividade, fagan o que fagan. Así como o fomento do pensamento crítico tamén dende o inicio da formación e dun traballo reflexivo sobre a propia práctica, os bailarines que pensan, non? Tanto dende o punto de vista de enriquecemento personal como dende as contribucións que dende a danza podense achegarse á sociedade,
que, como explicou Virxinia, son moitas, e creo que dende esos primeiros estadios de formación temos que dar esa visión. Quero pechar a miña intervención coa lectura da mensaxe do Día Internacional da Danza, que xa sei que non é o Día Internacional da Danza, pero creo que resume un pouco todo o que acabamos de contar. Como todos sabedes, celebrase o 29 de abril, dende que foi instaurado polo Instituto Internacional do Teatro, o Comité de Danza do Instituto Internacional do Teatro da UNESCO, e celebra o nacemento do Jean-Georges Noverre. Este ano, a mensaxe do Día Internacional da Danza foi encargado a Murat Merzuki, que é o segundo coreógrafo proveniente do mundo do hip-hop, a cabeza dun centro coreográfico nacional francés. Desde 2008, ele está a cabeza do Centro Nacional de Créteil. E, pois, tamén un pouco que falaba Virxinia, a xente la gente de la danza de la calle, que quiere acceder a un superior, formarse. Bueno, en Francia el mundo de la cultura del hip hop está muy desarrollada y ellos pues se han ido formando con danza clásica, llegando a la danza desde su base, pero yendo hacia esas nuevas formaciones, con unas puestas en escena de una calidad, aunque tengan ese lenguaje del hip hop, unas puestas en escena con una calidad que no tiene nada que envidiar a cualquier otra disciplina o origen, ¿no? Vou ler, un actor o faría moito mellor que a min, pero, bueno, ahora vou. Todo artista ten orgullo da súa arte. Todo artista defenderá sempre a arte cuxo contacto lle estremeceu, a causa do que buscou e perdeu e a causa do que desexa intensamente compartir. É o eco dunha voz, a escritura encontrada, a interpretación dun texto que ofrece á humanidade, a música sen a cal o universo deixa de falarnos, o movimento que abre as portas á graza. Eu teño pola danza o orgullo do bailarín e do coreógrafo, pero tamén un profundo agradecemento. Foi a miña oportunidade. Converteuse na miña ética pola nobreza da súa disciplina. A través dela descubro o mundo cada día. Íntimamente miña, anímame cada día coa enerxía e a xenerosidade que lle son propias. A súa poesía tranquilízame. Podo dicir que eu existiría sen a danza, sen a capacidade que me deu para expresarme, sen a confianza que encontrei para superar os temores, para escapar das rutas sen saída. Somerxido grazas a ela na beleza e na complicidade do mundo, fíxeme cidadán. Cidadán singular reinventando os códigos ao longo dos encontros. Fiel aos valores da cultura hip-hop, que transforma a enerxía negativa en forza positiva. Vivo a danza día a día como a unha honra, pero vivo esta honra preocupado. Constato a perda de puntos de referencia, a imposibilidade para imaginar o seu futuro por parte dos mozos procedentes dos barrios humildes que creceron a frustración e a tensión. Son como un deles, todos somos como eles. Séntome animado, quizáis máis que outros, a dar exemplo para axudarlles a repetir a vida. Non se enriquece a sociedade coa riqueza de cada un de nós. A cultura une máis que calqueira discurso. Tede valor, asumirde riscos, a pesar dos obstáculos e o odio ás que sen dúbida os enfrontaredes, a beleza do mundo sempre estará ao voso lado, como a danza o estivo para min. Coa súa forza singular que fai desaparecer as distincións sociais, aquelas ligadas ás nosas orixes, para deixar únicamente o movimento dos corpos na súa máis simple humanidade. Seres humanos devoltos á súa expresión máis simple, singular e común. Finalizo citando as palabras de René Char, que me recordan cada día que non debemos deixar que ninguén nos encerre nun rol xa escrito. Impón a túa sorte, aférrate á túa felicidade e vai cara ao teu risco. Ao mirarte, afaranse. Intentádeo, equivocádevos e comezade de novo, pero sobre todo, bailade. Non deixedes xamais de bailar. Grazas. Bueno, despois desta emotiva mensaxe, que ademais
se transmite a todos os que sentimos esta paixón pola danza, pois vamos a intentar iniciar a mesa redonda para facer reflexións de todo isto que estivo na mesa. Entón, bueno, subimos todos. Jesús Quiroga, que vou a presentar a continuación.